Un periodista estadounidense ha causado revuelo al emisión de declaraciones sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, generando una ola de reacciones tanto a favor como en contra en redes sociales y medios internacionales. El contexto. Durante un segmento televisivo en horario de máxima audiencia, el periodista destacó las políticas controversiales y los logros del mandatario salvadoreño, refiriéndose específicamente a su campaña contra las pandillas y el manejo del país como un experimento político radical. Nayib Bukele está haciendo algo que pocos líderes en el mundo se atreven a hacer: desafiar las normas establecidas por las potencias occidentales y tomar el control absoluto de su narrativa, afirmó el comentarista, quien tiene un historial de opiniones fuertes sobre América Latina. Las críticas. El periodista no se limitó a elogiar al mandatario. Expresó preocupación sobre los riesgos de centralizar el poder. Bukele tiene mucho apoyo popular, pero hay una delgada línea entre ser un reformador audaz y un dictador en potencia. También mencionaron las críticas de organizaciones internacionales por la supuesta erosión de la democracia en el país. Los elogios. A pesar de las críticas, el periodista destacó los resultados visibles de las políticas de seguridad implementadas por Bukele. Los niveles de violencia en El Salvador han caído restringidos, algo que muchos gobiernos han intentado sin éxito. Resaltó cómo Bukele ha utilizado redes sociales como herramienta de comunicación directa, evitando intermediarios tradicionales. Impacto en redes y opinión pública. El fragmento del comentario se viralizó rápidamente. Algunos usuarios defendieron al presidente, argumentando que sus métodos eran necesarios para enfrentar décadas de caos. Otros expresan preocupación sobre la posible perpetuación de un régimen autoritario. Respuesta de Bukele. Fiel a su estilo, Bukele reaccionó a las declaraciones a través de su cuenta de Twitter. Siempre habrá quienes no entiendan lo que hacemos. Pero el pueblo salvadoreño sabe lo que estamos logrando. El tiempo nos dará la razón. La declaración del periodista resalta una constante en la administración Bukele: su capacidad para polarizar opiniones y mantenerse como un tema recurrente en la arena internacional. El modelo Bukele, aplausos y alarmas. El análisis del periodista también abrió un debate sobre lo que ya se denomina el modelo Bukele, un enfoque que combina medidas contundentes de seguridad con una narrativa populista y una comunicación estratégica en redes sociales. Bukele está escribiendo su propio manual de liderazgo en el siglo XXI. Ya no se trata de seguir a los Estados Unidos o Europa, sino de marcar su propio rumbo en función de las necesidades de su país, afirmó el periodista, aunque advirtió que la falta de contrapesos podría ser su mayor debilidad. Reacciones internacionales. Los comentarios han resonado no solo en El Salvador, sino también en la comunidad internacional. Expertos y políticos de diversos países han emitido opiniones divididas. Defensores. Algunos analistas consideran que Bukele representa un ejemplo de mano dura necesaria en regiones plagadas de crimen organizado. Críticos. Otros creen que está erosionando los cimientos democráticos al concentrar poder en el Ejecutivo y debilitar instituciones como el Poder Judicial y los medios de comunicación independientes. El éxito de la seguridad. Uno de los puntos más destacados del análisis fue el impacto de las políticas de seguridad de Bukele. Según cifras oficiales, los homicidios en El Salvador han disminuido a niveles históricos desde la implementación del Plan Control Territorial y la creación de la megacárcel, conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. No podemos ignorar estos números.
Es impresionante que un país que era considerado uno de los más peligrosos del mundo ahora esté experimentando una relativa calma, enfatizó el periodista. Sin embargo, también mencionaron preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos, incluyendo denuncias de detenciones arbitrarias y abuso de autoridad. El rol de las redes sociales. El periodista destacó la manera en que Bukele utiliza las redes sociales como una herramienta política clave. Publica directamente sus logros y responde a las críticas de manera inmediata. Evita intermediarios como medios tradicionales, lo que le permite conectarse directamente con su base de apoyo. Bukele es el primer presidente de la era TikTok y Twitter. Habla el lenguaje de las generaciones más jóvenes, lo que lo convierte en un fenómeno político global, afirmó. El futuro de Bukele. El periodista cerró su análisis planteando preguntas sobre el futuro de la administración Bukele. ¿Podrá mantener el equilibrio entre popularidad y autoritarismo? ¿Qué sucederá si las políticas actuales no logran consolidar un desarrollo económico sostenible? ¿Será Bukele un modelo a seguir para otros líderes en América Latina? La figura de Nayib Bukele sigue generando interés y debate a nivel mundial. Mientras algunos lo ven como un visionario que está transformando un país devastado por décadas de violencia, otros lo ven como un líder populista que podría estar sembrando las semillas de un nuevo autoritarismo en la región. El debate continúa. Las palabras del periodista han reavivado el diálogo sobre el papel de Bukele en la historia contemporánea de América Latina. ¿Será recordado como un reformador valiente o como un líder que sacrificó la democracia en aras de la seguridad? Solo el tiempo dirá. El impacto regional de Nayib Bukele. El liderazgo de Nayib Bukele no se limita a las fronteras de El Salvador. Su estilo político y los resultados obtenidos en la lucha contra el crimen organizado están marcando un precedente en América Latina, una región históricamente golpeada por la violencia, la corrupción y los problemas económicos. Inspiración para otros líderes. Algunos líderes y movimientos políticos en países como Honduras, Guatemala y México han comenzado a observar con interés las políticas de Bukele, considerándolas un posible modelo a seguir. La idea de implementar estrategias similares, como el endurecimiento de las medidas de seguridad y el uso de la tecnología para controlar la narrativa, está ganando terreno en ciertos sectores políticos. En Honduras, se habla de implementar medidas más drásticas contra el crimen organizado, inspiradas en las cárceles de máxima seguridad promovidas por Bukele. En México, donde la violencia sigue siendo un tema central, algunos políticos han sugerido que el enfoque de mano dura podría ser una solución para reducir la influencia de los cárteles. Temor de un efecto dominó. Sin embargo, otros expertos advierten que el modelo Bukele podría dar lugar a un efecto dominó que amenaza la democracia en la región. La concentración de poder y la eliminación de contrapesos en El Salvador podrían convertirse en un patrón imitado por líderes que busquen perpetuarse en el poder bajo el pretexto de proteger al pueblo. El autoritarismo siempre empieza con la promesa de seguridad y progreso. La historia nos ha enseñado que esto puede llevar a consecuencias nefastas si no hay instituciones sólidas que lo regulen, afirmó un analista político consultado. La economía, el talón de Aquiles. A pesar de los logros en seguridad, el periodista también destacó los desafíos económicos que enfrenta El Salvador. La implementación del Bitcoin como moneda oficial ha generado controversia y críticas por la volatilidad del mercado de criptomonedas. La deuda pública del país sigue siendo alta, lo que genera incertidumbre sobre la sostenibilidad de los proyectos actuales. Bukele tiene grandes ideas,
pero aún no ha demostrado que éstas sean viables a largo plazo desde una perspectiva económica. ¿Qué pasará cuando las finanzas públicas enfrenten límites reales?, cuestionó el periodista. El apoyo popular, una doble espada. El presidente salvadoreño goza de un apoyo masivo entre su población. Encuestas recientes indican que más del 80% de los salvadoreños aprueban su gestión, un nivel de respaldo que pocos líderes logran mantener después de varios años en el poder. No obstante, este apoyo podría volverse un arma de doble filo. Por un lado, le da legitimidad para implementar reformas profundas. Por otro, genera temores de que pueda usar esa popularidad para justificar decisiones que comprometan la democracia, como la reciente reforma que le permite optar por la reelección inmediata, algo prohibido anteriormente por la Constitución salvadoreña. Una figura global en construcción. El periodista cerró su análisis reconociendo que Nayib Bukele no es solo un líder local, se está convirtiendo en una figura global. Su capacidad para desafiar las normas establecidas, comunicarse directamente con el público y obtener resultados tangibles lo ha puesto en el centro de atención internacional. Bukele no es perfecto, pero es un líder que está redefiniendo lo que significa gobernar en el siglo XXI. Para bien o para mal, será recordado como uno de los presidentes más influyentes de nuestra era, concluyó. ¿Hacia dónde se dirige Bukele? Mientras el mundo sigue debatiendo sobre su estilo de gobierno, el presidente salvadoreño avanza con una agenda que promete más cambios radicales. ¿Será capaz de mantener su popularidad y entregar resultados sostenibles? ¿O se convertirá en un ejemplo de cómo el poder absoluto puede corromper incluso a los líderes más prometedores? El caso de Nayib Bukele es, sin duda, una de las historias más fascinantes y polarizadoras de la política actual, y promete seguir generando titulares en los años venideros. La proyección de Bukele en el escenario mundial. Mientras Nayib Bukele consolida su liderazgo en El Salvador, su influencia comienza a trascender fronteras, colocándolo en el radar de líderes globales y organismos internacionales. El mandatario salvadoreño no solo busca redefinir la política en su país, sino que también se presenta como un ejemplo de gobernanza para otras naciones en desarrollo. El desafío a los organismos internacionales. Bukele ha adoptado una postura desafiante hacia instituciones como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, OEA. Durante discursos recientes, ha criticado la injerencia de estos organismos en asuntos internos de los países y ha acusado a algunas entidades de tener agendas políticas ocultas. El Salvador ya no será un laboratorio de políticas dictadas desde afuera. Nuestra independencia y soberanía no están en venta, declaró Bukele en un foro internacional. Esta postura ha resonado en algunos sectores, especialmente en países que también buscan resistir la influencia de potencias occidentales. Sin embargo, ha generado tensiones con naciones y organismos que ven estas declaraciones como un alejamiento de los valores democráticos. Una relación completa con los Estados Unidos. El periodista estadounidense destacó la compleja relación de Bukele con Estados Unidos, históricamente el principal socio comercial y político de El Salvador. Por un lado, Bukele ha criticado abiertamente las políticas migratorias y la falta de apoyo económico de Washington. Por otro, ha intentado mantener lazos estratégicos, consciente de la importancia de las remesas y el comercio bilateral para la economía salvadoreña. Es un líder que desafía a Estados Unidos, pero no lo hace de manera abierta como otros líderes de la región. Sabe medir sus palabras para no cortar por completo los puentes, comentó el periodista.
El reto del Bitcoin y la innovación tecnológica. El periodista también subrayó el papel de Bukele como pionero en la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, una decisión que sigue dividiendo opiniones. Logros. El gobierno ha promovido el uso de Bitcoin para atraer inversiones tecnológicas y posicionar a El Salvador como un destino atractivo para los innovadores. Desafíos. La volatilidad del mercado ha generado pérdidas significativas, y muchos salvadoreños aún prefieren usar el dólar estadounidense en sus transacciones diarias. El éxito o fracaso de esta iniciativa podría ser un indicador crucial del legado económico de Bukele. Si bien es un movimiento audaz, también es un experimento de alto riesgo que podría definir su lugar en la historia. El papel de los jóvenes y las nuevas generaciones. Una de las bases más sólidas del apoyo a Bukele proviene de los jóvenes, quienes ven en él una figura moderna y accesible. Su dominio de las redes sociales y su estilo informal lo han convertido en un líder cercano a las nuevas generaciones. Para muchos jóvenes, Bukele representa el cambio y la esperanza. Es alguien que habla su idioma y entiende sus necesidades, señaló el periodista. Sin embargo, algunos críticos advierten que esta cercanía podría ser utilizada para perpetuar un culto a la personalidad, lo que podría generar un liderazgo más centrado en el individuo que en las instituciones democráticas. El futuro de la democracia en El Salvador. El periodista concluyó planteando un interrogante crucial. ¿Es Bukele el arquitecto de una nueva era de prosperidad o el precursor de un régimen autoritario disfrazado de modernidad? Optimistas creen que su liderazgo es necesario para transformar un país históricamente olvidado y que su enfoque pragmático podría ser la clave del desarrollo en la región. Pesimistas temen que las señales de autoritarismo, como la reelección inmediata y la concentración de poder, puedan marcar el inicio de un deterioro democrático irreversible. El legado por definir. El camino de Bukele está lejos de terminar, pero las decisiones que tome en los próximos años serán determinantes para su legado. ¿Podrá equilibrar el progreso económico y la seguridad con el respeto a las instituciones democráticas? ¿O será recordado como un líder que sacrificó la democracia por resultados inmediatos? Lo que es innegable es que Nayib Bukele ha captado la atención del mundo y se ha posicionado como uno de los líderes más intrigantes y polarizantes de nuestra era. El destino de su presidencia podría ser un caso de estudio para generaciones futuras en política y liderazgo global. Bukele y la construcción de un nuevo orden en América Latina. A medida que Nayib Bukele redefine la gobernanza en El Salvador, su influencia empieza a moldear un nuevo panorama político en América Latina. Las tensiones entre los modelos democráticos tradicionales y el enfoque pragmático y autoritario que encarna Bukele están delineando un cambio en la forma en que se entiende el liderazgo en la región. El carisma como herramienta política. Uno de los pilares del éxito de Bukele ha sido su capacidad de conectarse emocionalmente con la población. Su carisma y habilidad para comunicarse directamente con el pueblo, sin intermediarios, lo han convertido en un líder difícil de ignorar, tanto por sus simpatizantes como por sus detractores. Nayib Bukele no necesita campañas políticas tradicionales. Él es su propia campaña, gracias a su presencia constante en las redes sociales, comentó el periodista. Las frases contundentes, las respuestas directas y el hábil manejo de las crisis mediáticas han consolidado su imagen como un líder auténtico y cercano. El desafío de mantener el éxito a largo plazo. A pesar de los éxitos inmediatos en materia de seguridad, el periodista advirtió sobre los riesgos inherentes a gobernar bajo un enfoque tan personalizado.
Instituciones debilitadas. La dependencia en la figura del presidente puede debilitar a las instituciones del Estado, dificultando la continuidad de las políticas una vez que Bukele deje el cargo. Falta de contrapesos. Sin un sistema sólido de pesos y contrapesos, las políticas gubernamentales corren el riesgo de volverse insostenibles o excesivamente dependientes del liderazgo individual. La pregunta clave es, ¿puede El Salvador prosperar más allá de Bukele? Si la respuesta es no, entonces su modelo de gobierno podría ser más una amenaza que una solución duradera, advirtió. El impacto cultural y social del bukelismo. El bukelismo no solo ha transformado la política, sino también la cultura popular de El Salvador. Los logros del presidente se han convertido en símbolos de orgullo nacional, desde la reducción de los índices de homicidios hasta la promoción del país como un centro de innovación tecnológica. Renacimiento del orgullo nacional. Seguridad y estabilidad. La disminución de la violencia ha permitido a los salvadoreños recuperar espacios públicos antes dominados por el crimen organizado. Inversión extranjera. Empresas tecnológicas y emprendedores internacionales están comenzando a considerar a El Salvador como un destino viable para sus proyectos. Turismo en ascenso. La mejora en la percepción de seguridad ha dado lugar a un aumento en el turismo, especialmente en destinos como las playas para surfistas y los sitios históricos. Críticas al culto a la personalidad. Sin embargo, el culto a la personalidad que Bukele ha fomentado también plantea riesgos. La narrativa gubernamental tiende a atribuir todos los logros al presidente, lo que minimiza el papel de otros actores clave en el desarrollo del país. Los símbolos asociados a su gobierno, como la megacárcel y el uso de Bitcoin, son utilizados tanto como propaganda interna como para proyectar una imagen de poder en el exterior. El legado global de Bukele. El periodista concluyó su análisis afirmando que Nayib Bukele es, sin duda, un líder que trasciende las fronteras de El Salvador. Su estilo de gobierno será estudiado en el futuro como un modelo que combina elementos de populismo, autoritarismo, tecnología y pragmatismo político. Nayib Bukele representa un dilema para el mundo moderno. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar la democracia en nombre del progreso? Su figura será un referente tanto para quienes buscan transformar sus países de manera radical como para quienes advierten sobre los peligros del poder absoluto. El futuro de América Latina, influencias y lecciones. El modelo Bukele no solo impacta a El Salvador, está influyendo en una región que lucha por encontrar soluciones sostenibles a décadas de desafíos estructurales. ¿Podrá Bukele consolidar un legado que inspire a otros países a equilibrar la seguridad, el progreso económico y la democracia? ¿O será un ejemplo de cómo los líderes populistas pueden construir castillos de arena que se desmoronan con el tiempo? Lo que es seguro es que la historia de Nayib Bukele está lejos de terminar, y sus decisiones en los próximos años determinarán si su nombre será recordado como el de un visionario transformador o como el de un líder que sacrificó demasiado en su búsqueda por el éxito. El juicio final, un líder visionario o un dictador en potencia. La figura de Nayib Bukele seguirá siendo un tema de debate mientras su gobierno avanza. Los próximos años serán cruciales para determinar si su administración consolidará una democracia sólida o se encaminará hacia un régimen autoritario. Los comentarios recientes del periodista estadounidense sobre la concentración de poder y la falta de controles independientes son solo una de las muchas señales de alerta que sugieren que Bukele podría estar caminando una línea peligrosa. La historia de un presidente polémica. El legado de Bukele será, sin duda, debatido por generaciones.
Si bien sus políticas de seguridad han reducido los índices de criminalidad, también se enfrentan a graves cuestionamientos sobre su respeto por los derechos humanos y las libertades individuales. Lo que se está jugando aquí es el futuro del sistema político en El Salvador, pero también el futuro de América Latina. Si un presidente puede cambiar las reglas del juego tan fácilmente, eso plantea preguntas sobre la naturaleza de nuestras democracias, destacó un analista político. La oposición y el control social. Uno de los aspectos más complejos del gobierno de Bukele es su relación con la oposición. A pesar de la gran popularidad que disfruta, el presidente enfrenta críticas internas tanto de partidos políticos tradicionales como de organismos de derechos humanos. Los esfuerzos por silenciar voces disidentes, el control de los medios de comunicación y las acusaciones de intimidación a periodistas son algunos de los temas que han provocado enfrentamientos tanto dentro como fuera del país. ¿Puede la oposición resistir? Aunque Bukele disfruta de un apoyo masivo, los partidos de oposición no han desaparecido, y su resistencia continúa siendo una pieza clave en el rompecabezas político. Aunque la oposición está fragmentada, hay un sector creciente que no está dispuesto a permitir que la democracia sea puesta en riesgo. Hay que recordar que las democracias se construyen en la participación, no en la centralización del poder, señaló un líder opositor. Sin embargo, la oposición parece estar en una situación complicada, pues a menudo es retratada como incapaz de ofrecer alternativas viables ante el creciente apoyo popular a las políticas de Bukele. La encrucijada económica. Si bien la seguridad y el control de las pandillas han sido éxitos evidentes en el corto plazo, la sostenibilidad económica del modelo de Bukele es incierta. El Bitcoin, aunque la adopción de la criptomoneda como moneda de curso legal es vista por algunos como un paso hacia el futuro, sigue siendo una apuesta riesgosa. La volatilidad inherente al mercado de criptomonedas representa una amenaza para la estabilidad económica a largo plazo. La deuda pública. El país sigue enfrentando altos niveles de deuda y aunque algunos proyectos de infraestructura y seguridad han sido financiados, los expertos advierten que El Salvador podría enfrentar serias dificultades si los flujos de inversión no continúan y las remesas de los salvadoreños en el extranjero sufren una caída. Si Bukele no logra diversificar la economía y reducir la dependencia de los préstamos internacionales, podría estar creando una burbuja económica que tarde o temprano explotará, afirmó un economista. ¿Reelección y proyectos futuristas? El tema de la reelección también sigue siendo polémico. A pesar de las restricciones constitucionales previas, Bukele ha logrado modificar la ley para habilitar su candidatura para un segundo mandato, lo que ha generado una creciente preocupación sobre la consolidación de su poder. El presidente ha demostrado que está dispuesto a cambiar las reglas del juego cuando le conviene. ¿Dónde se detendrá? Esta podría ser la antesala de un mandato sin límites, advirtió un analista político de la región. Además, su proyecto de modernizar el país a través de iniciativas futuristas como las ciudades Bitcoin y la innovación tecnológica promete transformar El Salvador, pero también podría ser una jugada de alto riesgo. Si estos proyectos no producen los resultados esperados, Bukele podría enfrentarse a un retroceso significativo. Una nación dividida. El saldo del mandato de Bukele. El mandato de Nayib Bukele está marcado por una profunda división social. Mientras que sus seguidores lo ven como un héroe que ha dado al país la estabilidad que nunca tuvo, sus opositores lo perciben como un hombre peligroso que pone en riesgo las libertades fundamentales.
En este contexto, el futuro de El Salvador depende de las decisiones que tome Bukele en los próximos años, especialmente en lo que respecta a la democracia, la economía y el respeto a los derechos humanos. El veredicto popular. Al final, será el pueblo salvadoreño quien determine el rumbo del país. El desafío para Bukele será garantizar que el poder no se concentre exclusivamente en su figura, sino que se distribuya de manera equitativa entre las instituciones democráticas. Si logra equilibrar la seguridad, la innovación económica y los derechos fundamentales, podrá consolidarse como un líder transformador. Si no, su legado podría ser visto como un ejemplo de cómo la búsqueda del orden y el progreso puede llevar a la erosión de las libertades democráticas. En definitiva, el presidente Nayib Bukele es un personaje que no deja indiferente a nadie. Su estilo, sus políticas y su enfoque radical están definiendo un capítulo nuevo en la historia de El Salvador y, posiblemente, de América Latina. El tiempo y las decisiones que tome en los próximos años nos dirán si es un visionario que ha cambiado el rumbo de su nación o un líder cuya ambición ha comprometido el futuro democrático del país. El reto de la historia, la imagen internacional de Bukele. A medida que el mandato de Nayib Bukele se expande, su figura se proyecta no solo en los confines de El Salvador, sino en el ámbito internacional. Mientras que muchos lo consideran un presidente que desafía las convenciones, otros lo ven como una amenaza al modelo democrático. La evolución de su imagen será, sin duda, una pieza fundamental para definir su lugar en la historia. Un liderazgo contestatario en el contexto global. En el contexto global, Bukele ha mantenido una postura desafiante ante instituciones internacionales como la OEA, la ONU y la Unión Europea, que han expresado preocupación por las políticas de su gobierno, especialmente en lo que respecta a los derechos humanos y la concentración de poder. Bukele es un líder que busca construir su propio camino, sin seguir las reglas tradicionales del juego. En lugar de seguir los lineamientos internacionales, ha preferido adoptar una postura de «a mi manera o nada», comentó un analista político internacional. Esta actitud no ha pasado desapercibida en otras naciones con tendencias populistas o autoritarias que ven en Bukele un modelo a seguir. A medida que se acerca el tiempo de su reelección, la comunidad internacional continuará evaluando su modelo de gobernanza y su relación con los organismos multilaterales. Una relación completa con Occidente. Si bien Bukele ha sido un crítico acérrimo de las políticas estadounidenses hacia América Latina, también ha intentado mantener una relación pragmática con Washington. La migración y las remesas siguen siendo temas claves en la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos. Estados Unidos es clave para la estabilidad económica de El Salvador, pero Bukele ha logrado demostrar que puede mantener un nivel de independencia frente a la influencia de la potencia norteamericana, señaló un analista de relaciones internacionales. La capacidad de Bukele para navegar entre estos dos mundos, el de la crítica a los Estados Unidos y el de la colaboración pragmática, es una de las claves para entender su enfoque de política exterior. El modelaje de un futuro incierto. Las políticas de Bukele podrían ser vistas como una apuesta por un futuro que, aunque está dando resultados inmediatos, está lejos de garantizar la estabilidad a largo plazo. Los próximos años de su gobierno podrían definir si sus políticas de seguridad, innovación y reelección se traducen en un verdadero avance para El Salvador o si, por el contrario, resultan en un retroceso para la democracia y el Estado de Derecho. La sostenibilidad de la seguridad. El gran triunfo de Bukele en términos de seguridad ha sido la reducción de los homicidios, un desafío histórico en El Salvador.
Sin embargo, la sostenibilidad de estas políticas de mano dura podría estar en juego si no se acompañan de reformas estructurales más profundas, especialmente en áreas clave como la educación, el empleo y la justicia social. El problema de la violencia no se resuelve solo con cárceles y militares en las calles. El verdadero desafío es ofrecer alternativas reales a las comunidades vulnerables que históricamente han sido las más afectadas por las pandillas, afirmó un experto en seguridad. Si el gobierno de Bukele no invierte en programas sociales que aborden las causas subyacentes de la violencia, su éxito en el control del crimen podría ser temporal y no sostenible a largo plazo. La innovación económica, el futuro del Bitcoin. Uno de los elementos más audaces de la administración Bukele ha sido la adopción del Bitcoin como moneda oficial. Este movimiento ha atraído la atención mundial, pero también ha generado una serie de cuestionamientos sobre su viabilidad. El Bitcoin es un experimento que podría ser un éxito, pero también tiene el potencial de arrastrar la economía del país en caso de que la moneda digital sufra una crisis, advirtió un economista internacional. El presidente se enfrenta a la difícil tarea de demostrar que esta apuesta por las criptomonedas no es una moda pasajera, sino una solución viable para la economía del país. La aceptación del Bitcoin dentro de la sociedad salvadoreña sigue siendo limitada, y el gobierno deberá encontrar maneras de educar y convencer a la población para que se sienta segura usando esta nueva moneda. El gran dilema, democracia o autoritarismo. El gran dilema que se cierra sobre el gobierno de Bukele es su tendencia a concentrar el poder. Si bien sus políticas de seguridad y sus reformas han sido populares, la falta de contrapesos y la tendencia a desafiar las instituciones democráticas son riesgos latentes. Las reformas que le permiten optar por la reelección inmediata y su control sobre el sistema judicial generan una creciente preocupación tanto dentro de El Salvador como fuera del país. La larga sombra del autoritarismo. A pesar de las promesas de mejorar la seguridad y llevar al país hacia un futuro de prosperidad, las prácticas de Bukele siguen siendo objeto de escrutinio. El creciente control sobre las instituciones y la falta de garantías en el ejercicio de los derechos humanos son señales de advertencia. Bukele se está construyendo un liderazgo que podría traspasar los límites de la democracia. Su control sobre los medios, el poder judicial y las fuerzas de seguridad pone en duda si El Salvador realmente sigue siendo una democracia, señaló un analista político. A medida que el presidente se prepara para su posible reelección, será crucial observar si los sistemas de control institucional seguirán siendo funcionales o si el país caerá en una democracia de fachada, con un poder concentrado en las manos del presidente. Un país en la encrucijada. Al final, el futuro de El Salvador estará determinado por la habilidad de su presidente para encontrar un equilibrio entre la innovación y el respeto por las instituciones democráticas. La comunidad internacional estará vigilante, pero la verdadera prueba de fuego para Nayib Bukele será el juicio de su propio pueblo, quienes deberán decidir si su modelo de gobierno ha sido una salvavidas o un espejismo de prosperidad. El Salvador se encuentra en una encrucijada. El camino que elija Nayib Bukele podría no solo definir el futuro de su nación, sino también influir en el rumbo de toda una región, concluyó el periodista. El legado de Bukele, una visión radical para el futuro de El Salvador. Con cada paso que da, Nayib Bukele reafirma su imagen como un líder audaz que se aparta de los caminos tradicionales. Mientras su popularidad sigue creciendo, también lo hace la incertidumbre sobre el futuro político y social de El Salvador. Si bien es imposible prever el desenlace de su administración,
lo que está claro es que su figura se grabará en la historia de la región, tanto como símbolo de cambio como de polémica. El desafío de la internacionalización de sus ideas. Un aspecto clave en la figura de Bukele es su intención de exportar su modelo de gobernanza a otros países de la región. La creciente presencia de El Salvador en foros internacionales, con su presidente como figura principal, demuestra que Bukele no solo busca transformar El Salvador, sino posicionarse como un líder influyente en América Latina. Bukele ha sabido crear una narrativa de transformación, no solo para su país, sino para toda una región que está viendo cómo los gobiernos tradicionales enfrentan serias críticas por no ofrecer soluciones efectivas a la pobreza, la violencia y la corrupción, destacó un experto en política latinoamericana. En muchos países de América Latina hay un fervor por un nuevo tipo de liderazgo que pueda romper con la inercia de las viejas estructuras políticas. Bukele ha logrado canalizar ese malestar popular hacia un modelo que combina seguridad, modernización y, sobre todo, control del poder, añadió. Algunas naciones vecinas, como Honduras y Guatemala, podrían estar observando su experiencia de cerca, con la esperanza de aplicar soluciones similar en sus propios contextos. Sin embargo, la gran pregunta es si su modelo será sostenible o si terminará siendo un experimento fallido que podría desencadenar consecuencias negativas a largo plazo. La centralización del poder, un riesgo latente. Uno de los puntos más polémicos de la administración de Bukele es la creciente centralización del poder en su figura. Aunque algunos lo ven como un líder pragmático, capaz de tomar decisiones rápidas y efectivas, otros consideran que este enfoque pone en peligro las bases democráticas de El Salvador. Nayib Bukele tiene una relación ambigua con el concepto de democracia. Aunque sus políticas han sido populares, sus decisiones autoritarias y su control sobre las instituciones cuestionan la naturaleza de su liderazgo, expresó un analista político. El uso del estado de excepción y la implementación de leyes que limitan ciertas libertades individuales han sido temas de controversia, con críticos acusando a Bukele de socavar los derechos humanos bajo la justificación de la seguridad y el orden público. La judicialización de la política y la intervención en el poder judicial también han generado preocupación. El presidente está operando dentro de un sistema donde las reglas del juego son constantemente modificadas a su favor, lo que incrementa el riesgo de que su gobierno se convierta en una dictadura personalista, opinó un activista de derechos humanos. El papel de la sociedad civil, un factor de equilibrio. Aunque Bukele ha consolidado su poder, la sociedad civil salvadoreña sigue siendo un actor clave en este drama político. Las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos y los movimientos de protesta continúan siendo una voz crítica que podría marcar el rumbo de los próximos años. A pesar de los esfuerzos por silenciar o desacreditar a sus opositores, la resistencia sigue viva. El pueblo salvadoreño está más empoderado que nunca. Bukele no puede darse el lujo de ignorar la opinión pública. A medida que crecen las tensiones sociales y económicas, es probable que surjan movimientos populares que desafíen sus políticas, señaló un sociólogo local. Si la situación económica empeora o si las promesas de modernización y progreso no se cumplen, la desaprobación popular podría crecer y los sectores más críticos del país podrían organizarse de manera más contundente. En este escenario, la presión social podría ser el factor determinante para la estabilidad de su régimen. La mirada a la historia, un presidente incompleto. El legado de Nayib Bukele aún está en construcción y su administración será evaluada a través del tiempo.
Como cualquier líder controversial, su historia será escrita por aquellos que lo ven como un héroe de la modernidad, pero también por aquellos que lo consideran un autócrata en formación. Si el país logra superar las tensiones y las crisis, su gobierno podría ser registrado como el inicio de una nueva era para El Salvador. Lo que Bukele ha conseguido hasta ahora es impresionante, ha reducido la violencia, ha traído inversión y ha transformado la percepción internacional de El Salvador. Sin embargo, las interrogantes sobre la democracia y el respeto a los derechos fundamentales quedarán abiertos por mucho tiempo. Conclusiones de un experto internacional en política latinoamericana. Lo que es innegable es que el gobierno de Bukele ha marcado un antes y un después en la historia de El Salvador. En los próximos años, el país enfrentará el reto de consolidar estos avances mientras equilibra el poder presidencial con los principios democráticos. La historia decidirá si Bukele es recordado como un visionario que transformó su nación o como un líder cuyo modelo de gobernanza comprometió la democracia a favor de su propio poder. Una nación en suspenso. En última instancia, El Salvador se encuentra en una encrucijada. Mientras que el progreso en términos de seguridad y economía sigue siendo palpable, el futuro político del país dependerá de la capacidad de Bukele para manejar las críticas, las tensiones sociales y las presiones internacionales. El Salvador está observando de cerca cómo el presidente equilibra el pragmatismo con el respeto a las instituciones y las libertades fundamentales. La historia de Bukele está lejos de cerrarse. El tiempo dirá si ha logrado sentar las bases de un nuevo El Salvador o si ha creado un camino peligroso hacia un liderazgo centralizado que, eventualmente, podría ser su perdición, concluyó el periodista. El capítulo final de la presidencia de Nayib Bukele aún está por escribirse, y el futuro de El Salvador dependerá de las decisiones que se tomen en los próximos años. El futuro de El Salvador, una democracia consolidada o una dictadura en potencia. A medida que los años avanzan, las decisiones de Nayib Bukele continuarán siendo un tema de gran debate. Si bien sus políticas en términos de seguridad, modernización económica y lucha contra la corrupción han ganado elogios a nivel nacional e internacional, su enfoque hacia las libertades civiles y la concentración de poder continúan siendo puntos de gran preocupación. La balanza de poderes, ¿un riesgo para la democracia? El manejo de la institucionalidad por parte de Bukele ha sido uno de los aspectos más discutidos de su gobierno. A pesar de contar con un amplio apoyo popular, el presidente ha sido criticado por usar su popularidad para erosionar las estructuras democráticas que limitan el poder presidencial. La separación de poderes, un principio clave en cualquier democracia, ha sido puesta a prueba por sus reformas que han fortalecido su control sobre el poder judicial y otras instituciones clave. El presidente Bukele ha demostrado un liderazgo extremadamente efectivo en términos de resultados, pero la manera en que ha intervenido en los órganos de control genera dudas sobre si realmente se está garantizando la independencia del poder judicial y otros actores esenciales de la democracia, comentó un experto constitucionalista. La intervención del presidente en la elección de magistrados y su relación tensa con la Asamblea Legislativa han puesto en alerta a quienes observan el país desde fuera. Si bien Bukele ha repetido en numerosas ocasiones que sus reformas buscan un sistema más eficiente, los críticos temen que este centralismo de poder se traduzca en una eventual autocracia. La resistencia de la sociedad civil, un rayo de esperanza. A pesar de los intentos del gobierno por controlar los medios de comunicación y silenciar a sus opositores, la sociedad civil sigue siendo una barrera clave contra la erosión de las libertades.
Los periodistas, las organizaciones no gubernamentales y las comunidades en riesgo siguen levantando la voz a pesar de las amenazas. Aunque el panorama no es fácil, existen sectores dentro de El Salvador que siguen defendiendo la democracia y luchando por la independencia judicial. Aunque el gobierno de Bukele ha ejercido un control significativo sobre las instituciones, la presión de la sociedad civil sigue siendo fundamental para frenar los excesos de poder. La gente no está dispuesta a ver desaparecer los avances democráticos logrados con tanto esfuerzo, afirmó un activista de derechos humanos. Sin embargo, el control de Bukele sobre los medios y su capacidad para manipular la narrativa pública a través de las redes sociales son factores que complican aún más la lucha por la libertad de expresión. La polarización ha llegado a un punto en el que las voces disidentes son fácilmente desacreditadas y atacadas. Los desafíos económicos, una prosperidad sostenible. Uno de los principales éxitos del gobierno de Bukele ha sido su impulso a la economía mediante la adopción del Bitcoin, un experimento que ha puesto a El Salvador en el centro de atención internacional. Sin embargo, la adopción de criptomonedas como moneda oficial no ha estado exenta de controversia. La volatilidad del mercado y la incertidumbre económica mundial representan riesgos significativos para el futuro de esta política. El Bitcoin ha sido una jugada audaz, pero no hay garantías de que esta moneda logre lo que Bukele promete. La falta de educación financiera y la volatilidad de la criptomoneda podrían desestabilizar aún más la economía si no se manejan adecuadamente, advirtió un economista local. Si bien el presidente ha logrado atraer inversión extranjera en ciertos sectores, el país sigue enfrentando retos enormes en términos de pobreza, desigualdad y dependencia de remesas. Las apuestas de Bukele en el Bitcoin pueden ser un factor clave para transformar la economía, pero también son una jugada de alto riesgo. El futuro de la inversión y la infraestructura. El impulso a proyectos de infraestructura, como el Bitcoin City, es otro de los aspectos que ha atraído la atención internacional. El gobierno ha propuesto crear una ciudad futurista donde la economía girará en torno a las criptomonedas y si tiene éxito, podría atraer aún más inversión extranjera. Sin embargo, muchos expertos cuestionan la viabilidad de estos proyectos a largo plazo. Es difícil prever si estos proyectos realmente transformarán El Salvador en una potencia económica. La construcción de una infraestructura tan ambiciosa en un país con tantos desafíos sociales y económicos podría terminar siendo un esfuerzo vacío si no se resuelven los problemas más profundos, señaló un analista de inversiones. La falta de un enfoque integral que también contemple la educación y el bienestar social podría limitar el impacto positivo de estas inversiones. Sin un cambio en la estructura social y económica del país, El Salvador podría terminar atrapado en una dependencia de proyectos que no benefician a toda la población. Un líder visionario o un riesgo para la democracia. La presidencia de Nayib Bukele sigue siendo un misterio para muchos. Es imposible ignorar sus logros en términos de seguridad y modernización económica, pero persisten los cuestionamientos sobre su enfoque autoritario y su tendencia a concentrar el poder en sus manos. La historia será la que determinará si Bukele se consolidó como un líder visionario que transformó El Salvador o si su gobierno será visto como un ejemplo de cómo la democracia puede erosionarse bajo el control de un líder carismático. Bukele es un presidente que se enfrenta a un dilema. Puede seguir adelante con sus políticas de control y orden, pero eso podría costarle la estabilidad democrática.
Si no se asegura de que sus reformas estén alineadas con los principios democráticos, su legado podría quedar empañado, advirtió un politólogo. El tiempo dirá si su modelo es sostenible y si El Salvador, bajo su liderazgo, podrá consolidarse como una democracia moderna que mantenga las libertades fundamentales, o si caerá en una espiral autoritaria de la que podría ser difícil salir. Conclusión: El Salvador ante el futuro. El futuro de El Salvador depende, en última instancia, de cómo Nayib Bukele maneje las tensiones políticas, sociales y económicas que se avecinan. La centralización del poder, la modernización económica, el control social y la relación con las instituciones internacionales serán factores decisivos para el rumbo del país. La historia de Bukele está lejos de concluir, y El Salvador se enfrenta a una encrucijada que podría redefinir su futuro, tanto a nivel nacional como regional. El tiempo será el que juzgue si el presidente logra mantener su liderazgo transformador o si su régimen se convierte en un obstáculo para la democracia que tanto ha costado construir en América Latina. El desafío del futuro: un país dividido. Con el paso del tiempo, la administración de Nayib Bukele enfrenta un panorama cada vez más polarizado. Su liderazgo ha suscitado tanto admiración como rechazo, generando una división dentro de la sociedad salvadoreña. Este fenómeno no solo se observa en el ámbito político, sino también en el tejido social y cultural, lo que podría tener implicaciones significativas para el futuro de El Salvador. La polarización social, un riesgo para la estabilidad. El Salvador atraviesa un momento crucial, donde la polarización interna amenaza con desgarrar la cohesión social. Mientras que los seguidores de Bukele aplauden sus reformas y la reducción de la violencia, un sector importante de la población ve con preocupación el camino hacia la concentración de poder y el desmantelamiento de las instituciones democráticas. La división dentro de la sociedad salvadoreña es profunda. Mientras algunos celebran los logros en seguridad y en la lucha contra las pandillas, otros temen que este modelo autoritario termine afectando los derechos fundamentales de los ciudadanos, afirmó un sociólogo local. En las calles, las protestas y movilizaciones continúan, aunque la fuerza de la oposición no ha logrado frenar las políticas de Bukele. A pesar de la represión, los movimientos de protesta persisten, intentando equilibrar el poder y abogando por un sistema más democrático. El riesgo de la normalización de la autocracia. Uno de los mayores temores es que, a largo plazo, el control de Bukele sobre las instituciones termine convirtiéndose en una norma, lo que podría hacer que su modelo de gobernanza autoritaria se institucionalice. Aunque el presidente se presenta como un salvador del país, su creciente poder podría abrir la puerta a una forma de liderazgo que fragmente aún más la estructura democrática. El mayor peligro que enfrenta El Salvador es la normalización de un sistema de gobierno autoritario. Si las reformas que está implementando Bukele no se ajustan a los principios democráticos, el país podría caer en un círculo vicioso de concentración de poder, advirtió un académico especializado en democracia y derechos humanos. El uso de la mano dura y la reelección inmediata son señales claras de que Bukele no está dispuesto a frenar su carrera por el poder. Si bien algunos consideran que sus políticas son necesarias para transformar el país, muchos temen que el costo de estos cambios sea demasiado alto para las libertades civiles y el respeto a la Constitución. La búsqueda de legitimidad internacional, un juego complejo. A nivel internacional, la postura de Bukele es compleja. Aunque su gobierno ha sido un tema de discusión en foros internacionales, tanto por su éxito en la lucha contra las pandillas como por las críticas hacia sus políticas autoritarias,
Ha logrado mantener una relación pragmática con varios actores clave. El gobierno de Bukele se presenta como un líder que desafía las convenciones, pero también sabe cuándo buscar apoyo en los foros internacionales cuando sea necesario. Relaciones internacionales, desafíos y oportunidades. Aunque Bukele se ha distanciado de los organismos internacionales que cuestionan sus políticas, también ha demostrado ser astuto en el ámbito de las relaciones exteriores. Ha logrado atraer inversiones extranjeras a través de la adopción del Bitcoin y otras políticas económicas, mientras mantiene una postura firme ante la comunidad internacional, destacando la soberanía de El Salvador. Bukele ha logrado una diplomacia pragmática. No le teme a los enfrentamientos con actores internacionales, pero también sabe cuándo puede ser estratégico al acuerdos buscar que beneficien a su gobierno, comentó un experto en relaciones internacionales. La apuesta por el Bitcoin, como recurso para atraer inversiones en tecnología, ha colocado a El Salvador en el centro del debate global. Sin embargo, la volatilidad de esta criptomoneda sigue siendo un riesgo importante para el futuro económico del país. La influencia de Estados Unidos y la comunidad internacional. La relación con Estados Unidos, un socio clave para El Salvador, sigue siendo delicada. A pesar de sus diferencias, especialmente en el tema de la migración, Bukele ha mantenido un equilibrio con Washington, mostrando tanta independencia como disposición para colaborar en asuntos clave. Estados Unidos sigue siendo un socio esencial para El Salvador, pero Bukele sabe que no debe depender completamente de las relaciones con Washington. En su estrategia, ha jugado con las contradicciones de la política internacional, especialmente cuando se trata de temas de migración y comercio. Explicó un analista de política exterior. El presidente salvadoreño sigue siendo visto con recelo por la comunidad internacional debido a su estilo de liderazgo, que algunos perciben como un desafío directo a los valores democráticos que Estados Unidos ha promovido en la región. El camino hacia la reelección, un peligro o una oportunidad. Uno de los temas más debatidos dentro de la política salvadoreña es la posibilidad de que Bukele busque la reelección. La controversia en torno a la reforma constitucional que permite la reelección presidencial ha generado una gran división en el país. Los defensores argumentan que se trata de un derecho legítimo del presidente, mientras que los opositores ven esta posibilidad como una amenaza directa a la democracia. El desafío de la reelección, consecuencias para la democracia. El debate sobre la reelección inmediata es crucial para el futuro político de El Salvador. Si Bukele decide postularse nuevamente, se enfrentará no solo a la oposición interna, sino también a la presión de la comunidad internacional. La legitimidad de su mandato, en caso de ser reelegido, estará bajo un intenso escrutinio. La reelección de Bukele podría consolidar su poder, pero también podría generar un conflicto constitucional que podría socavar aún más la confianza en las instituciones democráticas. La comunidad internacional estará observando de cerca, especialmente los países vecinos, que también podrían verse influenciados por el ejemplo de El Salvador, destacó un politólogo de la región. La reelección no solo será un tema político, sino también una prueba de la solidez de las instituciones democráticas en El Salvador. Si el proceso electoral es transparente y se respeta el marco constitucional, podría sentar un precedente positivo para la democracia en América Latina. Sin embargo, si la reelección se percibe como ilegítima o manipulada, podría ser un golpe devastador para el sistema político del país. El legado de Bukele, una nación en la encrucijada.
El futuro de El Salvador está marcado por la incertidumbre. La administración de Nayib Bukele ha dejado una huella profunda en la historia del país, pero su legado dependerá de cómo se gestionen los enormes desafíos que se avecinan. ¿Será capaz de equilibrar el poder que ha acumulado con el respeto a las instituciones democráticas? ¿O El Salvador caerá en un régimen autoritario bajo su liderazgo? La historia de Bukele aún no ha terminado, y su gobierno sigue siendo un campo de batalla para el futuro de la democracia en El Salvador. Las decisiones que tomará en los próximos años no solo definirán su lugar en la historia, sino también el rumbo que tomará el país en las próximas décadas. El Salvador se encuentra ante una bifurcación. El camino que elija Nayib Bukele podría ser determinante para su futuro, tanto como nación democrática como un ejemplo para el resto de América Latina, concluyó el periodista. El desafío de la justicia social, ¿cumple Bukele con las expectativas del pueblo? A pesar de la creciente polarización política y la consolidación de un liderazgo más autoritario, una de las áreas donde el gobierno de Bukele ha tenido un impacto notable es en la cuestión social. El presidente ha promovido varios programas orientados a mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños más vulnerables, y ha obtenido importantes avances en temas como la reducción de la violencia y la creación de empleo. Sin embargo, la pregunta fundamental sigue siendo si estos avances son suficientes para cumplir con las expectativas de justicia social de la población, iniciativas sociales y su impacto real. El gobierno de Bukele ha invertido significativamente en programas sociales como el Plan Control Territorial y el Plan de Empleo Juvenil, con el objetivo de crear oportunidades para sectores históricamente marginados y combatir la delincuencia. Sin embargo, la efectividad de estas políticas sigue siendo un tema de debate. El aumento de la seguridad ha sido evidente, pero a medida que el país avanza, los problemas estructurales como la pobreza extrema, la falta de educación de calidad y la desigualdad siguen presentes. A corto plazo, Bukele puede parecer un salvador, pero los resultados de sus políticas sociales aún no están claros a largo plazo, señaló un experto en desarrollo social. En cuanto a la educación, si bien Bukele ha promovido algunas reformas, como la entrega de dispositivos electrónicos para estudiantes, los críticos argumentan que el sistema educativo salvadoreño sigue siendo deficiente y no está preparado para enfrentar los retos del futuro. ¿Una sociedad más justa o un espejismo? La promesa de Bukele de crear una nueva El Salvador donde la seguridad, la educación y la justicia social sean las principales prioridades sigue siendo un ideal que muchos salvadoreños esperan ver concretado. Si bien se han logrado avances en algunos sectores, la exclusión social sigue siendo un desafío. El acceso a servicios básicos como salud, vivienda y educación sigue siendo limitado para muchos salvadoreños. A pesar de los esfuerzos del gobierno, la desigualdad económica sigue siendo un obstáculo significativo para que las reformas realmente beneficien a todos, explicó un sociólogo de la región. Este desafío es aún mayor para las comunidades rurales y las poblaciones indígenas que a menudo quedan al margen de las políticas públicas y no se benefician de los avances en infraestructura y seguridad. La lucha por la inclusión social sigue siendo un tema pendiente para Bukele. La seguridad, un éxito contundente pero costoso. Uno de los mayores logros del gobierno de Bukele ha sido la reducción drástica de la violencia y el crimen organizado, que durante años había marcado la vida cotidiana en El Salvador. Su enfoque de mano dura ha sido efectivo para frenar la actividad de las pandillas, lo que ha generado un sentimiento de seguridad en amplios sectores de la población. Un balance de seguridad.
el precio de la libertad. Aunque la disminución de los homicidios y el aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad en las calles han sido ampliamente celebradas, muchos temen que el costo de este control sea demasiado alto. Las denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, la detención arbitraria de miles de personas bajo el estado de excepción y las violaciones a los derechos humanos han comenzado a empañar los logros en materia de seguridad. La lucha contra las pandillas ha sido efectiva, pero la violación de los derechos humanos y el uso indiscriminado de la fuerza por parte de las autoridades es una preocupación constante. El modelo de seguridad de Bukele, si bien ha logrado resultados, está dejando cicatrices profundas en la sociedad salvadoreña, señaló un defensor de los derechos humanos. El riesgo de que la mano dura se convierta en una política de represión continua, incluso en ausencia de grandes amenazas, es una posibilidad real. A medida que la situación en El Salvador se estabiliza, la pregunta es si Bukele podrá manejar un equilibrio entre el orden y las libertades fundamentales. El reto de la independencia judicial y la transparencia. El sistema judicial en El Salvador también ha sido uno de los focos de atención durante el mandato de Bukele. En repetidas ocasiones, ha intervenido en la composición de la Corte Suprema y en la destitución de jueces, lo que ha generado alarma sobre la independencia de la justicia en el país. Las acusaciones de manipulación política en el ámbito judicial son uno de los puntos más críticos de su gobierno. El Poder Judicial, en juego la democracia. La forma en que Bukele ha manejado el Poder Judicial ha provocado una gran preocupación tanto dentro como fuera de El Salvador. Si bien algunos defienden que el presidente ha sido elegido con un mandato popular para hacer cambios en el país, otros consideran que sus reformas son un ataque directo a la separación de poderes y a la independencia del sistema judicial. La interferencia del presidente en la selección de los magistrados y en la gestión del poder judicial es una amenaza para la democracia. Un sistema judicial independiente es esencial para que las leyes se apliquen de manera equitativa y sin sesgo. Si Bukele continúa por este camino, podría estar sentando las bases para una democracia débil, comentó un abogado constitucionalista. A medida que el presidente consolida su poder, muchos temen que las reformas judiciales sean el preludio de un control aún más férreo sobre las instituciones del país, lo que podría tener graves repercusiones para la gobernabilidad futura, la oposición y el futuro político, un país fragmentado. En el ámbito político, Bukele ha logrado ganar una importante base de apoyo entre los sectores que estaban hartos de la corrupción y la ineficacia de los gobiernos anteriores. Sin embargo, su enfoque de todos contra él ha generado una falta de diálogo constructivo y ha exacerbado la división política. Los partidos opositores, habitualmente débiles, han luchado por encontrar una respuesta efectiva a su gobierno. La desafiliación política, el desafío de la oposición. Aunque los partidos opositores han intentado organizarse y articular una resistencia al poder de Bukele, su popularidad sigue siendo un desafío formidable. La fragmentación de la oposición y la falta de un liderazgo claro han impedido que se consolide una alternativa fuerte a su gobierno. La oposición está en una situación difícil. La polarización ha debilitado su capacidad de movilizar a grandes sectores de la población. Si bien hay descontento con ciertas políticas de Bukele, la falta de una propuesta clara y unificada ha hecho que el presidente siga siendo el principal referente político en El Salvador, explicó un analista político. La próxima elección presidencial será un punto de inflexión.
Si Bukele decide postularse nuevamente, las fuerzas opositoras tendrán que lograr una unión inédita para contrarrestar su influencia y presentar una opción viable para el electorado. El futuro de El Salvador, un país en crisis o en transformación. El camino hacia el futuro de El Salvador no está claro. El gobierno de Bukele ha traído consigo tantos avances como preocupaciones. Si bien ha logrado reducir la violencia y atraer inversiones, su modelo autoritario, la concentración de poder y las tensiones sociales y políticas siguen siendo amenazas latentes para la estabilidad a largo plazo del país. El Salvador se enfrenta a una encrucijada histórica. ¿Será capaz de consolidar su transformación y mejorar la calidad de vida de todos sus ciudadanos? ¿O terminará atrapado en una espiral de autoritarismo y división social? El futuro de El Salvador depende de la capacidad de su pueblo para exigir un gobierno que respete los principios democráticos y busque el bienestar de todos. En este momento crucial de la historia, la nación está ante un desafío monumental que determinará su destino en los próximos años, concluyó un analista internacional. Conclusión: el futuro de El Salvador, entre la esperanza y la incertidumbre. El Salvador se encuentra en una etapa crucial de su historia. Bajo el liderazgo de Nayib Bukele, el país ha experimentado transformaciones significativas en áreas como la seguridad, la economía y la infraestructura, pero también ha enfrentado cuestionamientos sobre la democracia, la libertad y la gobernanza. A medida que el presidente se consolida como una figura política dominante, surgen interrogantes sobre el verdadero costo de sus reformas y sobre si El Salvador podrá sostener los avances alcanzados sin comprometer los principios democráticos fundamentales. Un país transformado por el liderazgo, ¿pero a qué costo? El principal logro del gobierno de Bukele ha sido, sin lugar a dudas, la reducción drástica de la violencia. Las cifras de homicidios han caído considerablemente desde que se implementaron los planos de seguridad del gobierno, generando una sensación de tranquilidad que muchos salvadoreños no experimentaban desde hace décadas. La vida en las calles, particularmente en las zonas más afectadas por las pandillas, ha mejorado, lo que ha contribuido a una mayor confianza de los ciudadanos en las fuerzas de seguridad. Sin embargo, el precio de esta estabilidad ha sido alto. Las tácticas de mano dura y la implementación del estado de excepción, que le han permitido al gobierno de Bukele tomar medidas extremas contra los criminales, han provocado un aumento en las denuncias de abusos a los derechos humanos, incluida la detención arbitraria de millas de personas sin una acusación formal. Además, la creciente concentración de poder en manos del presidente ha generado una serie de críticas tanto dentro como fuera del país, especialmente en relación con el sistema judicial, la independencia de los medios de comunicación y la libre expresión. El debate sobre la reelección presidencial es otro punto álgido que podría definir el futuro de la democracia en El Salvador. La posibilidad de que Bukele busque un segundo mandato, tras una modificación constitucional que permitiría la reelección inmediata, pone en peligro la estabilidad institucional del país. Muchos temen que la reelección no sea solo una estrategia política, sino el primer paso hacia la consolidación de un régimen autoritario, en el cual el presidente se convertirá en el principal poder sin ninguna limitación. La sociedad salvadora, esperanza, desconfianza y división. A nivel social, El Salvador se encuentra en una encrucijada. La lucha contra la pobreza, la desigualdad y la exclusión sigue siendo uno de los desafíos más grandes para el gobierno. A pesar de los esfuerzos de Bukele por crear empleos y mejorar el acceso a servicios básicos, las brechas sociales siguen siendo profundas.
Las comunidades más vulnerables, especialmente las rurales y las poblaciones indígenas, continúan siendo las que menos se benefician de las reformas implementadas. Aunque las cifras de desempleo han mejorado, el costo de vida sigue siendo alto y la calidad de los servicios públicos, como la educación y la salud, sigue siendo una preocupación constante para muchos salvadoreños. Por otro lado, la polarización social es un fenómeno cada vez más evidente. Mientras algunos celebran los avances en seguridad y las iniciativas para erradicar la corrupción, otros ven con preocupación el rumbo autoritario del gobierno, temiendo que el país se aleje de los principios democráticos en favor de una concentración de poder. La división de la sociedad es cada vez más marcada y el temor a una ruptura del tejido social crece entre los sectores críticos. La clave del futuro: democracia y participación ciudadana. La gran pregunta que define el futuro de El Salvador es si el país será capaz de consolidar los avances logrados sin sacrificar los valores democráticos que garantizan la estabilidad a largo plazo. La participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública y el respeto por la independencia de los poderes del Estado son elementos fundamentales para que El Salvador no se convierta en un Estado autoritario. La transición hacia una sociedad más justa y equitativa solo podrá ser efectiva si las instituciones democráticas son robustas, inclusivas y capaces de resistir la tentación de un liderazgo concentrado. El desafío radica en encontrar un equilibrio entre la estabilidad que muchos ansían y la protección de las libertades individuales que aseguran una democracia sana. El Salvador necesita un modelo de gobernanza que no solo dependa de la figura de un líder, por poderoso que sea, sino que construya las bases para una sociedad más inclusiva, equitativa y resiliente. Solo con una mayor participación de todos los sectores de la sociedad, un mayor compromiso con la educación y el desarrollo económico, y un respeto profundo por los derechos humanos, El Salvador podrá superar los desafíos que enfrenta. El desafío de la historia, el legado de Bukele. Nayib Bukele será recordado como uno de los presidentes más controvertidos y transformadores de El Salvador. Su figura es tanto admirada como rechazada, y su legado será determinado por las decisiones que tome en los próximos años. ¿Será capaz de garantizar que El Salvador crezca de manera democrática y pacífica, o se convierta en un líder autoritario que socava las instituciones que dan vida al Estado de Derecho? El destino de El Salvador se encuentra, en muchos sentidos, en sus manos. Las próximas elecciones, la forma en que se maneje la relación con la comunidad internacional y las decisiones sobre las reformas constitucionales y judiciales serán determinantes para el futuro del país. Solo el tiempo dirá si el pueblo salvadoreño logrará encontrar el camino hacia la unidad, la justicia y el desarrollo, sin sacrificar la libertad, la justicia y los valores que son esenciales para una democracia verdadera. El Salvador está en una encrucijada. Lo que ocurrirá en los próximos años determinará si la nación sigue avanzando hacia la paz y el progreso, o si caerá en un ciclo de concentración de poder y división social que podría hipotecar su futuro. El reto está sobre la mesa, y solo el pueblo salvadoreño podrá decidir si continúa luchando por su democracia o se deja arrastrar por los riesgos de un régimen autoritario. Este es el dilema al que se enfrenta El Salvador. Un país que, hoy más que nunca, necesita decidir qué tipo de futuro quiere construir.